Ajo y ajo. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. Y en esta tarde lluviosa aquí en Heredia, tengo el gusto de conversar con las hermanas Ana Patricia y Sandra Elena McCray, quienes nos van a compartir un poco de la historia de su abuelo, James Theodore McCray, que tuvo una farmacia en Limón, y su padre, quien fue diputado durante el siglo XX. Así que voy a cederle el espacio a las hermanas para que ellas se introduzcan y después iniciamos conversando sobre el abuelo. ¿Cuál es la mayor? Así que Sandra, empecemos con Sandra. Buenas tardes, Carmen. Mucho gusto de estar aquí compartiendo un rato de nuestra historia con usted. Yo me llamo Sandra Elena McCray Roberts y estoy aquí con mi hermana para hablar un poco de nuestra historia, iniciando con nuestro abuelito, y mi hermana se la paso por ahí. Bueno, mi nombre es, buenas tardes, muy contenta de estar aquí también en esta charla que nos ha invitado Carmen. Voy a hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Ana Patricia McCray Roberts, hija de Luis McCray Grant y Iris Roberts. Soy abogada y tengo un hijo. Para mí es en realidad un honor, ¿verdad? También estar hablando y recordando un poco nuestras raíces. Muy bien, muy bien. Bueno, iniciemos pues hablando de James Theodore McCray. ¿Quién fue James Theodore McCray? ¿Dónde nació y cuál es su historia? Bueno, James Theodore McCray nació en Kingston, Jamaica, en 1864, y él vino a Costa Rica buscando un hijo de él que había estado enfermo, porque él le habían anunciado eso, y él vino a ver si lo encontraba y lo podía curar un poco y vivir. A su vez vino, le gustó el puerto y se quedó y fundó una farmacia. A raíz de eso, él fundó una farmacia porque él era médico y estaba a cargo de un dispensario allá en Jamaica. Y entonces él vino a ofrecer sus servicios aquí en Costa Rica y puso una farmacia y estuvo durante casi toda su vida por estos lados. Él solo regresó a Jamaica para curarse, porque él también se enfermó. Y en ese tiempo en que él fundó la farmacia, él la administró junto con mi abuelita y sus 4 hijos, que eran Dorothy, Clarence, Luis y Ana Rosa. Ellos fueron los que ayudaron en la confección de los paquetitos de medicamentos, en atención al público. Fueron por muchos años los que ayudaron en la farmacia, y a lo largo del tiempo también ellos fueron formando sus familias, y la farmacia siempre fue administrada por mi abuelita, que era doña Berta Grant. Y ella, hasta que murió, entonces la farmacia se cerró. Pero en ese tiempo mi abuelito tuvo que regresarse a Jamaica, y allá fue entrevistado en un periódico de cómo vivían los jamaiquinos aquí en Costa Rica, en Limón. Y él dijo que el gobierno les daba un buen trato. Ellos se reunían, tenían una comunidad bastante grande en donde compartían, y habló un poco de la situación que era en los años 30, creo que fue la recesión que hubo. Y él habló un poco, pero aún así que ellos tenían una buena vida y tenían sus centros de reunión.
Luego cuando él se regresó, estuvo un tiempo en Jamaica y se regresó cuando ya estaba sano y volvió a Costa Rica a seguir en sus labores de médico hasta que falleció en el año 49. Una cosa, ese hijo enfermo que él tenía en Costa Rica, ¿cómo es que llegó a Costa Rica? ¿Él estuvo aquí antes? Imagino, bueno, ahí hay una parte que tal vez no tenemos que aclarar. Mi abuelo, él en Jamaica, él tuvo hijos ahí, ¿verdad? Se casó, tuvo sus hijos, después enviudó. Uno de esos hijos se emigró, estaba en Panamá, emigró probablemente buscando también mejores oportunidades, pero fue cuando a él le dijeron, ¿verdad? Todo esto es de lo que nos han contado, que estaba enfermo. Entonces mi abuelo se vino a verlo, a ver si lo podía curar. Eso es lo que podemos decir, porque tenemos un primo en Estados Unidos que está haciendo toda una recopilación histórica de todo esto. Entonces, mucha información, él nos las ha también, ¿cómo se llama? Nos las ha enviado. Ok, qué bien, qué bien. Y bueno, hablando un poquito sobre la esposa Berta Grant. Berta Grant ¿cuánto- Allen. sí, Berta Grant Allen. ¿Cuánto tiempo estuvo ella administrando la farmacia después de que se falleció su abuelo? No saben. Sí, claro. Mi abuela tuvo desde el 49, que falleció mi abuelo, hasta, podríamos decir, ella como los 80s, hasta los 80s. Wow. Sí, ella lo administró, era una mujer muy valiente, decimos nosotros, porque pudo llevar la farmacia hasta durante todo ese tiempo. Al final fue que ella se cayó y se quebró la pierna, el fémur, entonces ya ahí ella ya no pudo seguir con la farmacia. Sí, por edad también. Y por la edad, ¿verdad? Porque ya era una mujer ya de 80 años, ¿verdad? Pero sí podemos decir que fue una emprendedora ella, porque una vez que mi abuelo murió, ella siguió adelante con la farmacia, ¿verdad? Y la llevó muy bien. Ustedes anteriormente me habían contado que ella introdujo el mix something ahí. No sé si... El cake mixture, el famoso cake mixture que todo el mundo mandaban ahí a comprar para hacer los cakes, los helados y todo, ¿sí? Ahí se vendía, además de cuestiones farmacéuticas, ¿verdad? ¿Y dónde exactamente estaba ubicada la farmacia? En el Puerto de Limón. En el edificio Ingiana, de Pascual Ingiana, que queda, en esos tiempos estaba la proveedora, estaba la tienda Steel. El Bazar New York. Y el Bazar New York, que llegó a estar en la esquina, y ella estaba en el edificio al frente. Esa farmacia estuvo ahí hasta que se cerró, estuvo ahí por años. Sí, era un edificio de madera, de zapatería Ingiana, y había varios localitos, y por ahí estaba también la joyería de Maldonado, el bufete de Celedón. Había varios establecimientos ahí, y la farmacia estaba como en el centro, más o menos. Sí, en estos momentos no precisamos si ahí empezó, pero desde que nosotros nacimos, ¿verdad? Y nos criamos, sí, la farmacia siempre estuvo ahí. Fue una de las primeras farmacias. Sí, en los 40, finales de los 40. Porque vieras que era muy interesante también. Una de las cosas que tenía mi abuela era que toda la gente que venía de la línea, de diferentes lugares, dejaban ahí sus paquetitos y todo para que ella se los cuidara mientras ellos iban a hacer sus mandados y todo y volvían. Entonces ella siempre estuvo como muy en contacto con la gente, ¿verdad? Y eso mucha gente que tal vez puedan recordar que ella siempre estaba siempre anuente a ayudar a la gente.
Ujú. Y yo entre los datos que tengo es que mi abuelito llegó a Costa Rica en 1912. Mm. En 1912. 1912. Él ya murió de una edad bastante avanzada. Y su esposa Berta, ella también era jamaicana. Los padres de ella eran jamaiquinos, que Los padres de ella. ella era de por aquí, ellos, porque no. Ella nació en Limón, En Limón, sí. pero los padres sí eran jamaiquinos. Ok. Ok. Importante saber, ¿verdad? Sí. All right. So, es muy interesante esa historia y es en especial para honrar a Mr. McCrae, el primer McCrae, bueno, el segundo McCrae que llega a Costa Rica a inicios del siglo XX, la primera década del siglo XX, y se queda y reproduce otros hijos. Así que ahora hablemos de uno de los hijos, que fue su papá. Hablemos un poquito de Luis. Bueno, mi papá, Luis McCrae Grant, es el tercer hijo de James Theodore y Berta Grant. Ellos procrearon 4 hijos y él era el tercero, que desde muy joven le gustó mucho la política y siempre se desarrolló en ella, y él incluso logró pertenecer a la Rerum Novarum, que lo llevó a las universidades de Puerto Rico. En Estados Unidos estuvo, México, en Washington estuvo, porque él se especializó en sindicalismo de la Rerum Novarum y era un gran representante aquí en Costa Rica. Y a raíz de todo eso, él ¿verdad? Apasionado por la política, también le gustaba colaborar con el deporte, él no jugaba ningún deporte, pero sí pertenecía a las directivas de asociaciones deportivas, y también él tenía a cargo de la oficina, siempre fue liberacionista. Y a raíz de eso, él salió en el 58 como diputado suplente junto con Hernán Garrón. Okay. ¿Y ustedes se acuerdan de ese periodo de su vida cuando él fue diputado? Sí, claro. Yo estaba chiquilla, estábamos en primer grado, por ahí, y mi papá siempre fue como muy amante de la familia. Entonces mi papá nos llevaba con él a la Asamblea Legislativa. Mi papá, nosotros conocimos un poco de su vida política porque él mismo nos llevaba con él, y cuando él había campañas, él andaba con cada uno de nosotros. Nosotros hasta fuimos niñas guías, y conocimos a los diputados de esa época, y se reunían mucho en mi casa también. Mi papá siempre fue muy activo. Sí, una anécdota también que tengo yo es que cuando él tenía que ir a hacer campaña, que él se metía mucho por todo ese lado de Talamanca y todos esos lados, y había que ir en avioneta y todo, y él nos llevaba. Entonces mi papá siempre fue muy, ¿cómo se llama? Con nosotros. Él siempre nos llevaba a todo lado. ¿Y qué de su mamá? ¿Cómo se llamaba su madre? Iris Roberts, una extraordinaria mujer también, con pensamientos muy avanzados para esa época, ¿verdad? Siempre fue muy dada a darnos consejos que hoy en día todavía los recordamos, porque mi mamá siempre andaba adelante, ¿verdad? Y ella nos explicaba mucho de la vida y de las cosas, y ella también ayudaba mucho a mi papá y pertenecía a asociaciones. En ese tiempo había el Niño Sano en Limón, que era parte del patronato. También queremos decir que nosotros tuvimos un hermano, Luis McCrae Roberts, ¿verdad? Que nosotros somos 3. Él era el mayor, y no queremos como dejarlo tampoco por fuera. Ya él no está con nosotros, pero fue también un gran profesional, una gran persona y un gran profesional. Es más, de hecho, mis padres siempre nos inculcaron esto, que deberíamos estudiar, y los 3 salimos profesionales, ¿verdad? Sandra se hizo profesora,
Sí, yo soy de profesora de preescolar. preescolar. Mi hermano era ingeniero eléctrico, físico matemático y daba programación en la Universidad de Costa Rica. Él empezó con la llamada, ¿cómo se llama esa? Matilda, allá en la universidad. Ok. Sí. Muy importante recordar a los ancestros. Sí, Y claro. ustedes antes de que su papá fuera diputado, ¿vivían en Limón o vivían en otra parte del país? Bueno, nosotros, digamos, mis padres vivían en Limón. Como nosotros estábamos tan pequeñas, cuando mi papá fue elegido diputado, nos trasladamos a San José. Y terminamos, hicimos la escuela ahí, porque yo cuando él era, yo no estaba en la escuela todavía. Terminamos la escuela ya en San José y hicimos parte del colegio. Bueno, en el caso mío, posteriormente, cuando él termina, a mí, mi hermano y yo nos fuimos para Limón y mi hermana sí, a ella la pusieron pero ella va a hablar de eso, ¿verdad? Ella estuvo en un internado, en un colegio. Entonces, nosotros prácticamente vivimos gran parte aquí porque al menos yo que inicié lo que es el colegio y todo, en Limón inicié la escuela, disculpe. Luego pasé y terminé la escuela ya y inicié el colegio, pero posteriormente mi mamá nos trasladó a San José porque ya mis hermanos ya venían para la universidad. Ujú. Y Ana Patricia, ¿usted es la menor? Yo soy la menor, sí. Is the baby. Sí, sí. Ah, bueno, y cuéntenme, su papá fue el segundo diputado afro en Costa Rica. El segundo diputado afro en Costa Rica, sí. Él en aquel tiempo, de acuerdo a la conformación de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Él era diputado suplente por la conformación que se daba en ese, ¿verdad? Siempre estaba el primer diputado y él era suplente. Luego, él también, no solamente, él ocupó otros cargos también en Limón, como capitán del resguardo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y como mi papá estuvo muy metido en la política, cuando no, él era empresario, tenía su propia negocio. Okay. ¿Y el negocio de qué? Bueno, mi papá tenía la farmacia, él veía con mi abuela la farmacia y además tenía un bar que estaba debajo ahí en el Black Star Line. Ahí, él administró eso también. Mi papá era una persona que se dedicaba a ayudar cuando en esa época no se inscribía a los afrodescendientes como costarricenses, sino que por sus ancestros les ponían jamaiquinos o no sé, ¿verdad? Entonces mi papá les ayudó a muchos de ellos a poder inscribirse con su nombre y nacionalidad de verdad para ser costarricenses. Y en esa época también luego empezó la emigración a Estados Unidos, entonces cualquier cantidad de personas llegaban para que mi papá les ayudara, porque muchos tenían nombre y apellido, que el nombre no, el apellido, que tal vez no era el correcto, porque no se daba el vínculo para que lo tuvieran. Entonces él les fue ayudando a que fueran como a recobrar su identidad. Igual le tocó con los indígenas, él estuvo ayudando a cedular a las personas. Y eso lo recuerdo porque a mi casa llegaban mucho a buscarlo y a lo largo de los años nos encontramos con personas que dicen, ay, su papá me ayudó para que yo pudiese, sobre todo cuando viajamos al extranjero, ¿verdad? Que nos encontramos personas
de la edad del panameño, que dicen que gracias a eso ellos lograron una identidad, y también algunas personas que tenían sus propiedades no a su nombre, él les fue ayudando para que pudieran hacer ese proceso de posesión. Qué bueno recuperar esas historias, ¿verdad? Y esa información para que las nuevas generaciones se den cuenta del camino que abrieron. Pero hay que recordar que antes eran extranjeros, cuando venían los jamaiquinos aquí, luego ya con la ley esta que hizo don Alex Cooling y todo, donde ya todo la igualdad jurídica, entonces ya se pudieron inscribir, ¿verdad? A las personas. Entonces mi papá fue dentro del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Fue una de las personas que pudo ayudar a eso, a cedulizar a mucha, que la gente obtuviera su cédula. Qué bueno. Eso es bueno para que los jóvenes en la escuela y en el cole se den cuenta de eso y que se conozcan uno de los nombres detrás de ese proceso, ¿verdad? De ese proceso, sí. Bueno, mis estimadas, no sé si tienen algo más que agregar para no comerles más de su tiempo, pero yo creo que la información que nos dieron sobre su abuelo y su papá es muy importante, especialmente para las nuevas generaciones. Sí, porque hay este programa que usted tiene me ha gustado mucho porque yo lo veo y oigo otras historias y de todo, cosas que uno no conoce, ¿verdad? Entonces es importante conocer la historia, ¿verdad? De nuestros antepasados, porque eso sabemos de dónde venimos y podemos saber hacia dónde vamos también. Y sentirnos orgullosas. Y sentirnos, claro, orgullosos, claro, que hemos aportado también, que en este país todas las personas, al fin y al cabo, somos iguales y todas han aportado algo al desarrollo de este país, ¿verdad? Well said, well said. Sandra. No, que muchas gracias por esta oportunidad, porque nos da también, valga la redundancia, la oportunidad de poder compartir con nuestros hijos muchas historias y enseñarles a ellos también lo que nosotros hemos vivido, cómo lo vivimos y cómo tienen que sentirse orgullosos y de seguir adelante con todo lo que ellos, porque a veces se topan personas que les dicen, yo conozco a su familia, conozco desde que ellos también pues puedan sentirse deseosos de hablar también de lo poco que conocen, así como nosotras, ¿verdad? Que vamos conociendo, y esto nos ha ayudado en la familia para podernos reunir y conversar y enseñarles y así sacar también fotos y viejos recuerdos que tenemos, ¿verdad? Sí. No, sí, y ahora que es muy importante que todas estas historias se recopilen verdaderamente, ¿verdad? Porque sabemos muchas cosas y todo, pero no están ni en videos. Gracias a la tecnología ahora todo esto queda, ¿verdad? Y muy interesante para que definitivamente esto se pueda transmitir y pueda llegar a las futuras generaciones también. Yes. Otra vez, estimadas compañeras, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir una partecita de su historia familiar, que es parte también de la historia del desarrollo de nuestra provincia de Limón y Costa Rica en general. Así es. Thank you. Okay. Muchas gracias, Carmen. All right, darling. Bendiciones. Thank you, darling. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.